Ser Podcast. Rebeca Medina, bienvenida al Cine en la SER. Estamos muy contentos de tenerte por aquí. Muchísimas gracias, es un verdadero placer estar contigo. Y además, hablando en un momento, digamos, de reconocimiento hacia tu profesión, hacia la coordinación de intimidad, que hace apenas unos días pues ya se ha aprobado esa obligatoriedad en los rodajes en España. Una conciencia a una profesión que hasta hace pocos años era invisible en nuestro país, ¿no? Totalmente, es un paso enorme este reconocimiento que supone que la industria ha evolucionado lo suficiente para darse cuenta de que este tipo de escenas pues necesitan de una preparación especial y de un cuidado, al igual que se han hecho durante tanto tiempo con las escenas de acción. Así que estamos de enhorabuena porque todos y todas vamos a estar protegidos, tanto actores y actrices como el resto del equipo. Lo anunciaba Yolanda Díaz, que se va a recoger en el estatuto del artista esta figura. Sí es verdad que si cogemos con pinzas ese discurso, ella ha dicho mediadora de intimidad, no es precisamente cómo hay que llamarlo o cómo hay que presentarlo a toda esa gente que no conoce la figura, ¿no? Exactamente, muchas gracias por la aclaración, porque para nosotras es importante que se respete el término de coordinadoras de intimidad, ya que la mediación es tan solo un aspecto dentro de nuestro trabajo, mediación de conflictos y la comunicación. Estamos de enhorabuena por esto. Y además, lo que te decía al inicio, muy contentos también de estar contigo, de poder hablar sobre este tema, porque eres una de las primeras coordinadoras de intimidad de nuestro país. Sí, fui la primera ya en el 2021, marzo 2021, con un proyecto, fue la primera serie de Apple TV en España, que se llama Now and Then, con Bambú Producciones, y ahí arrancamos en España. Y para ti, ¿cómo fue adentrarte en esto de la coordinación de intimidad? Porque tú eres actriz, también has sido docente. No sé si alguna experiencia propia te llevó a esto, o de compañeros, de compañeras. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a esa serie y decir, quiero ser coordinadora de intimidad? Pues en mi caso se ha dado de manera natural. Sí que es cierto que durante mi carrera actoral, que han sido más de 30 años, ha habido muchas ocasiones que me hubiera encantado que hubiese un coordinador o una coordinadora de intimidad por muchos aspectos. Tanto desde el simple beso, que tu compañero te dice, oye, con lengua o sin lengua, y tú te quedas, me acuerdo perfectamente de ese momento porque me pilló muy jovencita y me pilló como, bueno, como tú quieras, cuando en realidad no, con lengua, ¿por qué? Si no era necesario, además era teatro. Se estaba estableciendo también una dinámica de poder porque estaba trabajando con un actor muy famoso. Yo apenas estaba empezando a trabajar y me hubiera encantado, ¿no?, que se hubieran dado esas conversaciones detalladas con antelación. Y con respecto a cómo llegué a ser coordinadora de intimidad, pues se dio de manera natural. Soy actriz, de ahí pasé a ser profesora de arte dramático, coach actoral, además especializada con menores. Con menores no solo tienes que hacer que interpreten bien, que se hagan buenos actores y actrices, sino también la salvaguarda. Con lo cual, cuando llegó esta profesión, la coordinación de intimidad, vi que tenía como todos los requisitos y de hecho ya había trabajado siendo coach actoral en cine y televisión, había trabajado este tipo de escenas sin saber que eso era una de las partes de la coordinación de intimidad, que es la coreografía. Claro, porque para poner un poco en situación a los oyentes, a las oyentes, quizás la figura no es tan conocida en los rodajes como pues un iluminador o los compañeras del departamento de maquillaje y peluquería. Es una figura, decíamos, nueva, que precisamente pues está en esas escenas que implican desnudos, sexo simulado, violencia sexual y otros contenidos íntimos. La pregunta yo creo que sería, ¿por qué es importante que una coordinadora de intimidad esté en set y esté en los rodajes? Bueno, pues es muy importante para mantener la seguridad de los actores y actrices durante todo el proceso, pero en el set de rodaje, digamos, que es el momento de máxima vulnerabilidad, donde ya el actor y la actriz se exponen tanto físicamente, si hay algún tipo de desnudo, y psicológicamente siempre, porque son unas escenas de realizar sexo simulado, violencia sexual, imagínate, se necesita un especial cuidado. Y dentro de estos cuidados, pues nos encargamos de que se lleve a cabo
con mucha rigurosidad el protocolo de set cerrado, que es equipo mínimo. En el set no están permitidos los dispositivos personales como teléfonos móviles, tablets, para que no se haga ninguna foto, se filtre algún vídeo que pueda arruinar la reputación de un artista. Si eso sale a redes sociales, y protocolos de prendas de intimidad, de barreras físicas, para asegurar también la seguridad física, que no haya ningún intercambio de fluidos, contacto piel con piel, que eso ocurría antes. Claro, y en esto del set cerrado, supongo que también muchas anécdotas. Hablábamos también de, por ejemplo, algún chofer que se colaba en los rodajes para ver esas escenas de sexo simulado. Es que no puede estar ahí, sobre todo por también la seguridad y el bienestar de los actores y actrices, que lo decía, son los que están más vulnerables. Totalmente. Yo he sido testigo en una de las series cuando comenzaba. De repente estábamos recreando, Feria Internacional Erótica de Barcelona, y había muchísima gente, tanto figuración como actores y actrices principales, pues con desnudos, y de repente miro y estaban entrando los conductores, los choferes de la producción, y dices, esto no puede ser, ¿no? Es como que siempre hay algo alrededor de este tipo de escenas que hay un tema tabú, y también la gente como que se viene arriba, o resulta algo atractivo a algunas personas si no se dan cuenta que están faltando el respeto de los intérpretes. De los propios intérpretes. Sí. Hablabas ahora de esos protocolos, ¿no? De las funciones que tiene una coordinadora, un coordinador de intimidad, y sí me gustaría que hablásemos de ellos un poco también más detenidamente. El primero de ellos es el protocolo de set cerrado, que lo decías ahora, que haya pues equipo mínimo en set, cuáles son las personas que sí deben estar, cómo se gestiona también todo el tema de, por ejemplo, desnudos, escenas de cama, antes de grabar, después. De acuerdo, pues mira, con respecto al protocolo de set cerrado, las personas que tienen que estar es director, ayudante de dirección, director de fotografía, cámaras, al final script, una persona de cada departamento para que pueda llevar su raccord. Tiene que haber monitores también encendidos mínimos, los principales, totalmente controlados y ubicados en espacios en los que no haya que nadie pueda pasar, ¿sabes? Utilizamos también muchos biombos para protegerlos. Al final, un equipo mínimo no deja de ser unas 12 a 15 personas. Depende mucho de si vas a una cámara o a dos, porque siempre tienes que tener a tu cámara o a grips, ¿vale? Algún maquinista, si tienes un traveling. Entonces, eso sería las personas. Y luego, ¿qué me has preguntado con respecto a...? Sí, después del rodaje, por ejemplo, no a tener, pues, por ejemplo, que se ven en los making of, pues, una bata para proteger a la actriz, al actor. Sí. Siempre tiene que haber esa persona auxiliar de vestuario, que estamos totalmente coordinados con el primer ayudante para que la desnudez solo se produzca entre la acción y el corte. Entonces, siempre tenemos como palabras como cuadro, quitamos batas. Nuestra auxiliar quita las batas, porque yo siempre estoy en el monitor con el director por si tengo que hacer algún ajuste, ¿no? Que enseguida también llego, creando un biombito con una especie de toalla muy larga que llevo, especial para crear biombos mientras se cubren los actores y actrices. En el momento que dan corten, me miro con el primer ayudante, ponemos batas y no entra nadie al set hasta que decimos ya estamos, porque lo que ocurría antes es que se daba el corte y entraba todo el equipo, iluminación, para hacer sus ajustes, y el actor y la actriz estaban todavía o desnudos o en una posición que estaban totalmente expuestos, y entonces pues ahora se crea ese respeto, ¿no? Hasta que el actor no esté totalmente cubierto, no entra tampoco ni el director a hablar y seguir dando indicaciones. Claro. Y por ejemplo, en los ensayos previos, en los ensayos, por ejemplo, de cámara, ¿también se activa este protocolo de equipo mínimo? Por supuesto. Muchas veces lo que ocurre es que hay un primer ensayo que no es ni el marcaje, ¿vale? Que en ese solo estamos director o directora, el director de fotografía, script y yo. Y los actores y actrices, por supuesto.
Eso se hace antes del ensayo técnico, ¿vale? Y durante ese ensayo técnico no se producen los besos, sí que se marcan y, por supuesto, se realizan con ropa cómoda, nunca desnudos. Vale. Y pongamos ahora un caso práctico. Por ejemplo, lo que hablábamos, una escena de cama, se va a rodar una escena de sexo simulado. Hablábamos de equipo mínimo en el set y nombrabas antes también esas barreras de protección o esas prendas de intimidad porque, aunque no lo parezca, no son desnudos reales. Está todo coordinado, está todo cuidado. ¿Qué importancia tienen estas prendas? Claro, existe como una norma que es todo aquello que no se vea en pantalla tiene que estar cubierto. Con lo cual, hay veces que haces un plano general donde se ha pactado un nivel de desnudo con el actor o la actriz. Muy bien, se filma ese nivel de desnudo, pero en el momento que pasamos a planos medios o primeros planos, pues ya tenemos que cubrir pues área genital, el torso. Entonces, bueno, tengo una serie de prendas de intimidad. ¿Te has venido preparada? Sí. Has venido preparada para contárnoslo, así que si quieres, pues nos puedes ir enseñando, claro. Fenomenal. Perfecto. Pues mira, por ejemplo, esto siempre se utiliza, o sea, en las escenas de sexo simulado siempre tiene que ir cubierta, es otro protocolo de prendas de intimidad y barreras físicas. A ver, por ejemplo, esto que tienes por ahí. Esto que tengo aquí es una bolsa genital, ¿vale? En las escenas de sexo simulado metemos una barrera interna para evitar el contacto físico. Esto se cierra, ¿vale? Y luego, además, lo reforzamos con cinta kinesológica, ¿vale? Para que quede totalmente anclado, que al final resultaría como tener un suspensorio, como un bailarín. En las personas con vulva, pues ponemos este tanga adhesivo con la barrera, sería este tipo de barrerita, ¿vale? Pegado. Si necesitamos un desnudo trasero, pues cortamos a lo mejor esta parte. O sea que vamos un poco adaptándonos al tipo de plano y ángulo de cámara. Y bueno, también tenemos, este es el shibu, ¿no? Que es como el tanga masculino, un poquito más grande, que también se puede poner la barrera dentro. Y digamos que, como te he comentado, sería obligatorio en las escenas donde se produce contacto entre pelvis con pelvis este tipo de barrera física. Es muy curioso que nos hayas traído este material, por lo que decíamos antes, no es una profesión, una figura en los rodajes muy desconocida, y sobre todo porque también cuando vemos esas escenas de sexo, pues obviamente es la función, ¿no?, que proteja al actor, a la actriz, pero que no se vea, ¿no?, dar esa naturalidad en pantalla. ¿Crees que bueno, que al mostrarlo, pues va a haber cada vez como un paso más importante a que se conozca más la profesión? Por supuesto, yo creo que es muy importante divulgar, seguir informando, porque aunque se ha avanzado muchísimo, ya no es como la primera vez que iba a un set que tenía que explicar todo, que había cierta reticencia como diciendo nos va a quitar tiempo, va a causar retrasos, cuando es al revés. Ya se dan cuenta de que todo este tipo de medidas lo que hace es ahorrar tiempo, que todo el mundo se sienta más cómodo, más protegido, en confianza, con lo cual al final ganas, o sea, se hace mucho más rápido. Claro. Hemos hablado de estos protocolos que protegen, pues, a los actores y a las actrices, pero también trabajan con los directores, con la producción, pues teniendo esa comunicación, marcando los límites y sobre todo ayudándoles en su visión creativa en este tipo de escenas. ¿Cómo se tienen en cuenta estos límites a la hora de rodar? Pues mira, lo primero de todo, una vez que leemos el guión e identificamos dónde hay contenido íntimo, pues vamos a hablar con los directores y directoras para que nos cuentes cuál es su visión creativa, por qué es necesaria esta escena dentro de toda la narrativa. Y muchas veces cuando estamos teniendo estas conversaciones, nuestras preguntas hacen que ellos y ellas digan: ostras, qué interesante esta pregunta, no la había pensado. Pues, ¿sabes? Se va enriqueciendo la visión creativa del director y directora y muchas veces ahondamos más, con lo cual es mucho más rica y ellos dicen, pues muchas gracias, ¿no?, por haberme hecho la pregunta, no me lo había planteado, y podría haber sido o bien un
un problema o algo que nos hubiera quitado tiempo cuando hubiéramos llegado al set, que ya lo tenemos resuelto, y a la misma vez esto que me acabas de preguntar hace que quiera investigar un poquito más en esto. Así que si no te importa, pregúntale a los actores y a las actrices y si está bien, lo vamos a incluir. Claro, es que a veces la figura del director está pendiente a tantas cosas que se puede olvidar precisamente de estas escenas de intimidad, ¿no? De todo lo que implica. Pero me parecía algo muy bonito lo que decías, ¿no? De ese feedback, de ese reconocimiento a, oye, Rebeca, gracias por esto, no me había dado cuenta de lo otro. Y precisamente hay directores, productores que muestran, ¿no? Públicamente, pues ese agradecimiento. Ramón Campos, que ha trabajado en Las Chicas del Cable, en Velvet, decía que el coach de intimidad, la coordinadora de intimidad, se convierte en una extensión del director en el set. Es muy bonito que piensen esto. Es maravilloso, y Ramón Campos es una persona y un profesional extraordinario. Efectivamente, el director y la directora cuando llegan al set están tan abrumados y ocupados, ¿no?, de tantos aspectos técnicos que valoran mucho que de repente les recuerde, mira, esta es la coreografía que pactamos, tengo ya todo esto preparado. Ay, muchísimas gracias, Rebeca. Sí, porque este momento para mí era muy importante y se me había olvidado. Entonces, estamos ahí para ayudarles. O sea, no solo a los actores y actrices, sino a ellos. Claro, hablábamos de ese trabajo previo, ensayos, lecturas de guión, aportar en la visión creativa, luego ese trabajo en set con los protocolos que nombramos, la comunicación ante todo, ese consentimiento, protocolo de set cerrado, barreras de intimidad. Pero, ¿qué sucede si, una vez hecho todo esto, a la hora de llegar al set, una actriz, un actor dice, no me siento cómodo, no quiero rodar esta escena, algo así de última hora, podríamos decir? ¿Cómo actúas tú en este caso? Pues lo primero es averiguar qué está ocurriendo. Porque muchas veces encontramos a la persona diciendo no quiero hacer esto porque ha ocurrido algún tema o de comunicación con un compañero, o se ha encontrado que algún aspecto que se había pactado no estaba llevándose a cabo, que eso es lo que ocurría antes. Te decía, no, todo va a estar controlado, y de repente llegaban al set y estaba todo el mundo del equipo, no habían prendas de intimidad, esta luz, yo había pactado que se me maquillase el cuerpo, que iba a mostrar los glúteos, yo quería que los glúteos estuviesen maquillados, y te hablo de casos prácticos que tengo todos los días. Entonces, generalmente no es que esta persona a lo mejor le ha molestado algo y lo primero que le ha surgido es decir, pues ya no quiero hacerlo. Pero sin embargo, si averiguas cuál es el aspecto y le das opciones o bien a arreglarlo, es decir, era por esto, no te preocupes, vas a tener tus tiempos. Era por esto, no van a estar estas personas. De repente ese contacto físico, a lo mejor es que hoy tienes, una herida o una lesión física, no te o alguien está constipado. Claro. Lo cambiamos el ángulo de cámara y no se va a producir este contacto físico. Tenemos tanta creatividad, somos tan creativos que podemos contar lo mismo de otra manera. Entonces, damos tranquilidad y un abanico de posibilidades de cómo seguir llevando a cabo la escena, claro. Y todo el mundo, pues al final, está contento. Dar también esa acción directa, ¿no? Por tu parte, de pasa algo, actuamos de manera directa, primera persona, conversaciones. Y tienes una larga trayectoria, has trabajado en muchísimas series, entre otras muchas otras, recientemente estrenada, por ejemplo, Oasis para Netflix, La Viuda Negra, Manual para Señoritas. Te quería preguntar, hablando de sobre todo estos casos, no sé si ha habido algún caso polémico dentro de los rodajes, un reto al que hayas tenido que enfrentarte que te haya hecho decir, oye, es que todavía más que nunca es necesaria esta figura. Bueno, sí, todavía hay veces que me enfrento a comentarios o a chistes en el set. Es como que hay personas que no son conscientes de que quieren normalizar las escenas de intimidad a través de chistes y comentarios frívolos que no son apropiados en ese momento. Entonces es muy delicado cómo hacer entender a estas personas de que eso puede ser hasta un posible acoso, porque son comentarios no deseados. Y si eso se repite,
pues estamos ante una situación de acoso y además no saben cómo, porque se ría un actor o una actriz, se piensan que está cayendo bien a ese intérprete, pero son muchísimas las veces que los intérpretes me dicen no me gusta nada este tipo de comentarios, claro. ¿no? Esto por decirte lo... Sí, pero al final es algo que vives también día a día en el set. Sí. Y siguiendo un poco hablando de proyectos, sí te quería preguntar por a lo mejor algún proyecto el más ambicioso o en el que hayas tenido más trabajo. No sé si tienes alguno que se te venga a la mente. Sí, o como no. Por supuesto, en el que he tenido más trabajo fue la serie de Nacho, también de Bambú Protagonizada Producciones. por Martiño Riva, Sí, era el biopic de Nacho Vidal. Andrés Belencoso, Claro. Miriam Giovanelli, María De Nati, ¿Qué estupendísimos. hacemos ahora? Además del picor, te puedes coser al orinar y también se te pueden inflamar los testículos. Pero es que en esa serie tuvimos más de 150 escenas. Yo siempre digo, fue más de 150 escenas. Y luego Noé, que es la script maravillosa en Bambú, me dice, Rebeca, pero si fueron 300 o más. Y digo, yo es que no quiero ser exagerada. Era todos los días, no solo los actores y actrices principales, sino siempre había alguien de figuración. También trabajamos con muchos actores y actrices porno para facilitar ciertos momentos que podían resultar muy, muy difíciles a un actor que no se dedicase especialmente al porno, ¿no? Y ahora no se queda atrás Física o Química, Nueva Generación, la segunda temporada. Serie adolescente con todo lo que eso Sí. conlleva. Entiendo que también el trabajo ahí está siendo intenso, que estabas en pleno rodaje. Estoy en pleno rodaje, estoy encantada. El tono, por supuesto, es muy distinto al de la serie de Nacho porque hay mucho volumen de escenas de sexo simulado y de intimidad, pero tiene un tono más... ¿Has visto la serie Sex Education? Ujú. Que, ¿sabes? Tiene Algo más desenfadado. exactamente, con un gustillo ahí de comedia, y el sexo simulado tiene mucha luz. Ujú. Tiene, no sé, como de aprender, ¿no? De esas Claro. experiencias. Muy bonito, yo estoy encantada. Y también muy importante, son actores jóvenes, algunos noveles que acaban de empezar en esto de interpretación, Sí. que en su primer proyecto cuenten con esta figura y que ya digan, quiero tenerla durante toda mi carrera. Sí, es muy bonito ver cómo, además siendo la segunda temporada, ya hay muchísima confianza de los directores, en este caso, que son 3 directores, con la figura de coordinación de intimidad, porque ya me dejan, Rebeca, haz tú las coreografías, me las muestras y vamos adelante. Y los actores y actrices también, ¿no? Da gusto, por ejemplo, hoy mismo hay una escena que es en comedia, un beso, pero ese actor quiere que esté a su lado por sus razones, porque cada Claro. persona tiene una mochila emocional y no hay que dar nunca nada por sentado. O sea que los jóvenes están dando importancia a la coordinación de intimidad. Muchísima. Y Rebeca, por ejemplo, aparte de esta serie, has trabajado en muchas películas, también en teatro, pero me ha llamado mucho la atención pues La Promesa, que es una serie diaria con todo lo que ello implica, jornadas de rodaje a veces a contrarreloj, muchos capítulos, muchas escenas. ¿Se pierde aquí un poco, a lo mejor se difumina la figura por ser una serie diaria con ese ritmo o se cuida igual de bien? Pues se ha cuidado muy bien. Sí que es cierto que esta llamada... esta llamada justamente fue lo hizo una intérprete. Ujú. Fue la intérprete la que sabía que ya ellos y ellas pueden de querer contar con esa figura, y producción estuvo encantada diciendo, ya va siendo hora que las series diarias cuenten con esta figura. Entonces se hizo muy bien todo lo que es el proceso. Pero luego también surge, me está pasando que con la obligatoriedad, pues te llaman de poco tiempo, ¿sabes? En este caso, pues a lo mejor 2 días. Oye, que lo mismo vamos a necesitar coordinación de intimidad. No se va a ver nada de desnudo, ni va a haber sexo simulado finalmente, aunque lo pone en el guión. Y para cubrirnos las espaldas queremos que estés. Y claro, tengo que recordar, de acuerdo, bien, pero... esto no se puede convertir en un checklist y tener la coordinación de intimidad solo el que me avises ni el mismo día o 2 días antes, si no se hace todo el proceso, porque
la coordinación de intimidad funciona si se realiza todo el proceso desde el principio. Se tienen que dar las conversaciones por adelantado 48 horas antes, por si surge cualquier cosa. Claro, en fin. Es importante esto, ¿no? Que no sea como un mero trámite, como pasa también con la accesibilidad, por ejemplo, que se deja para el final, sino tiene que estar planteado desde la preproducción, también seguir ese seguimiento también, por ejemplo, en montaje es muy importante. Y luego tú también has trabajado en series internacionales, por ejemplo, en Pluribus, has trabajado en muchos proyectos. Y te quería preguntar por la conciencia que hay, por ejemplo, en el cine americano, en el cine británico, de esto, porque creo que van un poquito más avanzados, ¿no? Aquí llega algo tarde. Totalmente, están muchísimo más avanzados, pero bueno, yo ya en son muchas las series, productoras y equipos que vuelven a llamarme por segunda, por tercera, por quinta vez y se nota muchísimo esas producciones que ya va todo rodado. Pero sí que es cierto que al principio lo notaba mucho porque había mucho más respeto. Había un espacio dado para la coordinación de intimidad que en España yo tenía que hacerme al principio. Entonces, sí, totalmente. Claro. O sea, había muchísima más información. Y bueno, Rebeca, ya sí para terminar, hay una frase, un lema propio, creo, de Rebeca Medina, que creo que podría ser el de me comprometo a que un set tenga seguridad y que pues vaya de la mano de la cultura del consentimiento. Más ahora en un momento que aquí está sin explotar todavía el Me Too del cine español, es importante esta frase, seguridad, consentimiento, comunicación y un poco acabar con esas dinámicas de poder. Exactamente, ser conscientes de que la creatividad se puede llevar a cabo respetando la cultura del consentimiento y teniendo como base, piedra angular, pues eso, la comunicación, consentimiento, mitigar, así se mitiga las dinámicas de poder. Y como yo digo, mis 2 mandamientos, que es no dar nunca nada por sentado y que no haya sorpresas. Claro, que los límites de los intérpretes no se vean nunca superados por un relato de ficción. Exactamente. Pues Rebeca, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Hemos hablado de esta figura tan importante, ha sido un placer tenerte con nosotros en el cine y pues estaremos en contacto para ver cómo fluye esta obligatoriedad y si se respetan los rodajes, que esperemos que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joel. Ha sido un verdadero placer estar contigo hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.